Baruch Hashem. Entonces estamos estudiando Parashat Vayetze Jacob. Y salió Jacob mi Beersheba Vayelech Haranna. Jacob salió de Beersheba y marchó a Harán. Dice el verso 11, se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se había puesto el sol. Tomó las piedras del lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese lugar. Y soñó, y aquí una escalera estaba apoyada en la tierra, y su punta llegaba hasta los cielos, y aquí que los ángeles, o que ángeles de Dios, ascendían y descendían por ella. Y aquí que el Eterno estaba parado sobre él. Y dijo, yo soy el Eterno, Dios de tu padre Abraham, y Dios de Isaac. La tierra sobre la que yaces, a ti te la daré, y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, e irrumpirás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti se bendecirán todas las familias de la tierra, y en tu descendencia. Y aquí que yo estoy contigo. Fíjate lo que el Eterno le dice. Estará con él, o está con él. Te protegeré en todo camino en el que andes, y haré que regreses a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haga lo que hable. O sea, aquí el Eterno le hace varias promesas. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de esta experiencia que Jacob tuvo y qué podemos aprender de ella. Bueno, se pueden aprender muchas cosas. En cada palabra aquí encierra una enseñanza profunda y se puede filosofar bastante, pero vamos a intentar ser un poco más prácticos para que podamos sacarle más jugo a esto todavía. El versículo dice que se topó con el lugar, ¿ya? Ahí en hebreo dice Vaihga Vamakom. Vaihga Vamakom. Se topó con el lugar. Cuando la Torá habla acerca del Makom, los rabinos han enseñado que Makom es el lugar, ¿ok? El punto es, ¿qué es el lugar? ¿O quién es el lugar? Entonces algunos han interpretado que el Eterno es el lugar, ¿ya? Y debido a que el Eterno es el lugar, la escritura, según Rashi, no menciona de qué lugar se trata, pero hay que asumir que se refiere al lugar ya mencionado en otro sitio. Ese lugar necesariamente es el monte Moriah, dice Rashi, ya que con respecto a él la Torá declara, Abraham vio el lugar desde lejos. Entonces Jacob se topó con el monte Moriah. Pero el tema interesante aquí es que la palabra Vaiga, la palabra Vaika, claro, se topó, tiene un significado similar al de los siguientes versículos. Por ejemplo, y se topó con Jericó. También, y se encontró con Daveshet. Estos son pasajes que se encuentran en la Tanaj, en Yehoshua 16:7 y Yehoshua 19:11. Y respecto de estos versículos, los Jajamín enseñaron o interpretaron que estos versículos debiesen entenderse en el sentido de que rezaron, es decir, en el sentido de rezar, como en las siguientes frases. No me supliques, que en hebreo dice tifga. Y el hecho de que la Torá menciona que rezó, aprendemos que Jacob, según aquí los Rabanim, ¿no es cierto?, instituyó el rezo de Arvit. Es decir, cuando la Torá dice que Jacob se topó con un lugar, lo que en realidad ahí está sucediendo es que él comenzó a hacer una tefilá nocturna, comenzó a orar. Aparentemente, como él comenzó a hablar con el Eterno, por cómo está construido el verbo,
¿ya? Tuvo una experiencia sobrenatural luego de que terminó de orar, ¿ok? O quizás una experiencia mientras oraba. No está claro eso. Otra cosa interesante aquí. Según esta explicación, la frase Vaigá Bamakom debe ser entendida en el sentido de que hizo una plegaria al omnipresente. En la tradición judía es frecuente aludir a Dios con la expresión Makom, como yo indicaba, que literalmente significa lugar, siguiendo el principio de que Él es el lugar del universo. O sea, no es que el universo, no es que Dios esté dentro del universo, sino que Hashem es el lugar del universo. Por eso Él es el lugar, Él es Makom. ¿Ok? O sea, estamos en Él. El universo está en Él. Él contiene todo. ¿Ok? Él es Makom. Entonces, se topó con el lugar, quiere decir, se encontró con el omnipresente y comenzó a hacer tefilá. Con ello se quiere decir que Él contiene el universo, pero el universo no lo contiene a Él. Por esta misma razón, cuando el texto de Rashi aparece la expresión Makom, en referencia a Dios, lo hemos traducido por el omnipresente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo interesante es el tema de la tefilá. El tema de la tefilá. Y el tema de cómo es que cuando él tiene esta experiencia de ver una escalera, de la cual dice el versículo, he aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los cielos. Ve una escalera espiritual, ¿no es cierto? Una escalera en su sueño, y ángeles de Dios que ascendían. O sea, primero ve que los ángeles ascienden, suben, y otros que descienden por ella. Aquí el sentido es, primero que suben, y después que bajan. ¿Qué quiere decir esto? Si él está haciendo tefilá, quiere decir que primero los ángeles toman la tefilá y la llevan hacia arriba, hacia el Señor, hacia el Eterno. Y hay otros ángeles que bajan con la respuesta. ¿Ok? Primero la tefilá sube y luego baja la respuesta. Es lógico, ¿no es cierto? Por eso es primero el versículo nos está ordenado de esa manera. Veía ángeles que ascendían y otros que descendían por ella. Entonces, de aquí aprendemos, por ejemplo, cosas súper interesantes que tienen que ver con la tefilá y los poderes angelicales. Daniel, el profeta Daniel, a todo esto en el judaísmo, Daniel no es considerado profeta, pero ¿por qué nosotros le decimos profeta a Daniel si en el judaísmo no está considerado como un libro de profeta? Un minuto, por favor, que voy a mover algo acá. Ok, ¿por qué? Porque Yeshua dijo que era profeta. Si ustedes leen los evangelios, se van a encontrar ahí que el Mesías es quien dice que Daniel es profeta. Entonces, si él lo dijo, es profeta. Y ahí, en el capítulo 10, en el verso 12, dice, respecto de una experiencia que tuvo Daniel, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Entonces el ángel le dice que el Eterno escuchó la oración y envió la respuesta. ¿Ok? A causa de tus palabras he venido, le dijo el malaj a Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Que es la tefilá la que activa el poder angelical
aquí, en este mundo, en la tierra. ¿Por qué, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, le pedimos al Eterno que nos guarde? ¿Cómo nos va a guardar el Eterno? Con ángeles. Pero ¿por qué las personas que a veces confían en que Dios las va a guardar y no hacen tefilá por esto, salen y tienen un accidente? Que la respuesta a eso es que uno no simplemente tiene que salir a la vida y pretender que Dios te guarde y te cuide, sino que uno tiene el deber de activar esa protección. No sé si me explico. Nosotros sin oración no podemos activar a los ángeles, que han sido creados para guardarnos y cuidarnos en el caso de un viaje, por ejemplo. O sea, la acción de la protección se tiene que activar. ¿Cómo se activa? Se activa por medio de la tefilá. Y es por eso que Jacob ve ángeles que primero suben. Ellos activan, ¿no es cierto?, la protección, llevan la oración como un rayo, ¿no es cierto? Y como un rayo recibimos la respuesta. Entonces, aquí es importante saber, aprender que nosotros tenemos el poder de activar el mundo espiritual con nuestras oraciones. Por eso pedimos oración por los hermanos cuando están enfermos. Aquí no se trata de que Hashem directamente él toma, ¿no es cierto?, a las personas y las sana. Es el Eterno, obviamente, quien hace la obra. Pero él manda a sus ángeles. Cada cosa tiene un ángel que gobierna, que administra el poder divino. Es cosa de ver, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que hay un ángel del mar, hay un ángel que está en los vientos, ¿no es cierto? Entonces, hay ángeles para cada cosa. Hay un ángel o muchos ángeles que sanan, que están bajo el dominio de Rafael. Hay otros ángeles que liberan opresiones espirituales. Hay ángeles que cuidan, que protegen, chombrim, son guardadores, guardianes. Hay ángeles que guardan las noches, que guardan las vigilias de la noche. De hecho, la noche está separada por distintas vigilias y dentro de esas vigilias hay un ángel que es el director o el encargado de guardar cada vigilia de la noche. Entonces, los malajim, los ángeles, se activan con las tefilot, con las oraciones. Es importante que sepamos eso. O sea, no pretendamos que el Eterno nos va a guardar simplemente porque somos sus hijos. No, nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que activar los poderes angelicales, los poderes de estos seres luminosos que el Eterno creó para el servicio de los santos. ¿Ok? Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 8, verso 4, está escrito: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí tenemos otro versículo interesante que nos muestra cómo es que la misión o el trabajo de un ángel es llevar el incienso con las oraciones de todos los santos. Este ángel en particular está encargado de llevar las oraciones a Dios. Entonces, por eso vemos que en la escalera de Jacob los ángeles primero suben, porque son ángeles que están encargados de llevar el incienso, ¿cierto? Las tefilot, las oraciones al Eterno. ¿Ya? Y luego vemos que hay otros ángeles que bajan, que son los ángeles encargados
en traer la respuesta, como este ángel, por ejemplo, que le responde a Daniel y que le dice, a causa de tus palabras he venido. ¿Ok? De esto aprendemos que si no oramos, entonces no pueden ser activados algunos ángeles del Eterno. ¿Ya? Es necesaria la oración para activar los ángeles del Eterno. Podemos nosotros activar a los ángeles del Eterno en distintas áreas y facetas. Por ejemplo, no sé si les gusta cantar. Aunque canten como perro, como dice el rap, ¿no es cierto? Cantar al Eterno activa ángeles que están relacionados con el mundo de la alabanza espiritual. Canten al Eterno, enciérrense ahí en su rincón, en su oficina, en su dormitorio, donde sea, donde ustedes tienen un momento íntimo con Hashem, y canten al Eterno. Van a sentir que después de un tiempo, de un momento de estar cantando, tapados con su talit, un momento de intimidad, van a sentirse acompañados. Ustedes van a decir, es la presencia divina. Pero la verdad es que son ángeles que están ahí, claro. La Shejina obviamente que te acompaña, pero la Shejina viene con ángeles. Y están ahí con uno. De hecho, en este momento que estamos estudiando Torah, hay ángeles que están a nuestro lado, escuchando las cosas que estamos estudiando, porque a ellos les gusta escuchar Torah. ¿Se les pararon los pelos? ¿A ellos les gusta escuchar Torah? ¿Sí? Y están aquí escuchando Torah. Correcto. Todo el día. Pero tenemos que activar eso. Y enseñarle a nuestros hijos, por ejemplo, que los ángeles existen. Enseñarles a nuestros hijos que eso, por ejemplo, del ángel guardián, yo creo en eso. Yo creo que cada persona tiene su propio ángel, encargado de cuidar a esa persona de manera específica. Entonces el mundo de los ángeles es un mundo que desconocemos, pero que es real. Y nosotros tenemos que incursionar en ese campo, en el campo de los ángeles del Eterno. Respecto de este tema también, a mí en algún momento me pasó algo curioso que tiene que ver con la voz de los ángeles. Cómo los ángeles te hablan o te comunican cosas. Por ejemplo, una vez yo estuve orando y para que ustedes sepan cuando Dios les está hablando. Cuando uno dice Dios me habló, la verdad es que un ángel es el que te habló. ¿Ya? Cuando uno dice, recibe una palabra de Hashem en mi corazón, es un ángel el que te está hablando. Entonces, nosotros tenemos que aprender a oír a los ángeles. Y ese es un problema. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un presentimiento, y no tengo que doblar aquí, no tengo que ir acá, o no tengo que dejar bien cerrado. Bueno, sobre eso, yo estaba orando y tenía como la sensación de que tenía que dejar cerrada la oficina. Ese día habían estado trabajando en mi casa, había materiales de construcción, herramientas, y yo la verdad es que nunca pasa nada en mi casa y dije, ¿por qué voy a cerrar si... ¿Para qué voy a cerrar? Vengo a cerrar después, dije incluso. Y me fui a acostar, después de orar. Y me fui a acostar y me quedé con la sensación de que debí haber cerrado, pero a lo mejor que no era tan necesario. Pero esa sensación fuerte, ¿no es cierto? Que como que te dice, cierra la puerta, o sea, ciérrala. Bueno, no la cerré. 2 de la mañana, 3 de la mañana más o menos estaban los ladrones aquí dentro de la oficina. Estaban robándose el computador, se robaron cosas y cheques y documentos y robaron herramientas, etc. Pero me avisaron que iba a suceder. ¿Me entienden lo que les digo?
Entonces es necesario, bueno, es que aprendamos a oír la voz de los ángeles. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para oírla? Con tefilá. La tefilá hace que nuestro corazón y nuestro oído espiritual esté más fino. ¿Ah? Los presentimientos, esas cosas que no se pueden explicar con las palabras, pero que tú sabes que estás sintiendo, ¿no es cierto? Que tú sabes que hay algo ahí que te incomoda. Aprender a escuchar la voz divina a través de los ángeles. Los ángeles han sido creados para nuestro servicio, ¿ok? Hay pasajes que son muy, pero muy interesantes respecto de este tema, respecto del tema de los ángeles. Creo que hay uno en... A ver. Voy a buscarlo. No me aparece el que estaba buscando. Que hay un, creo que está en Jacob, en Santiago, que dice literalmente que los ángeles están al servicio de los santos. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, verso 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está hablando ahí del caso de Abraham Avinu, ¿no es cierto? Dice sin saberlo, hospedaron ángeles. O quizás estaba contando o relatando el escritor de otros sucesos que están dentro de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, donde las personas, por el hecho de invitar a alguien a hospedar, en realidad estaban hospedando a un ángel. Entonces los ángeles tienen la capacidad de ser personas también, ¿no es cierto?, de transformarse en seres humanos. Y a veces tú no sabes, pero estás hablando con un ángel. Hay tantos testimonios, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano, en el mundo judío también, tantas historias que se hablan de los ángeles. Alguien que de pronto en el metro te dijo algo así como de la nada y te dijo, mira, ándate por acá porque por acá está pasando algo. Y tú no te diste cuenta y no hiciste caso, ¿no es cierto? Y te cuidaste simplemente y después advertiste. Porque esa persona te dijo a ti, ¿no es cierto? Te guardó, te cuidó de algo. Entonces, la tefilá nos conecta con este mundo angelical. Es bueno que nosotros tengamos conciencia de que esto es real, de que esto existe. En la medida de que uno tiene conciencia, entra a una esfera que es el mundo del Mesías. ¿Ya? Aquí hay otro punto que no sé si en algún momento lo hemos hablado, que tiene que ver con las realidades espirituales. Hay una realidad espiritual que es la realidad del 99%, la realidad del 99%, como dicen los cabalistas, versus la realidad del 1%. Y esto tiene relación un poco con la historia de la parábola de las ovejas, ¿no es cierto? La una que se perdió y las 99 que estaban en el redil. La una que se perdió es la persona que vive en la realidad básica, la realidad de todo ser humano. Se levanta, se lava la cara, se baña, qué sé yo, toma desayuno y va como un verdadero esclavo a trabajar, se cansa, toma la micro, toma 11, ve tele, se acuesta, se levanta, sale a trabajar, vuelve, toma 11, se acuesta cansado y claro, y un sistema así. Ese es el 1%. ¿Cuántas personas de este mundo están en ese sistema? Un 1%, el 1% de la realidad, ¿no es cierto? La gente se levanta para salir a adquirir cosas, pagar las cuentas. Vive una vida totalmente terrenal. Fíjate que Yeshua el Mesías enseñó diciendo que la vida del hombre, por favor graben esto en sus mentes, porque esta es una cuestión que a ustedes les va a dar, a nosotros nos va a dar mucha paz,
porque la vida tiene que tener esta filosofía para nosotros. Yeshua enseñó diciendo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esa frase, esas palabras cortitas, usted se meten esa palabra a su corazón y van a ser felices porque ya no se van a complicar. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no consiste en los bienes que posee. Tu vida no consiste en comprarte un auto, no consiste en luchar por una casa, no consiste, esas cosas se adquieren, está bien, llegan, está bien, pero no hay que desvivirse ni afanarse ni salirse del mundo, ¿no es cierto? Por esas cosas, hay que estar tranquilo, todas las cosas llegan a su tiempo. Entonces, estábamos hablando, me fui de la idea antes de que citara este pasaje de Yeshua, estábamos hablando acerca de cómo es que los ángeles, la realidad espiritual. Entonces hay una realidad espiritual que es del 1%, casi todos viven en esa realidad espiritual. Y hay otra realidad que es la escalera de Jacob, que es la realidad espiritual verdadera. Esa es la realidad. O sea, todas las cosas que a los seres humanos les pasan o les suceden, primero acontecen en una realidad alterna, una realidad espiritual alterna que es la del 99%, es decir, las de las 99 ovejas del Mesías que están en el redil del Mesías, que nunca se perdieron y que viven con el pastor. ¿Ok? Esa es la escalera de Jacob. Y de hecho, Yeshua, el Mesías, es la escalera de Jacob. Estar en esa escalera, vivir dentro de esa escalera, es en el fondo disfrutar dentro del mundo espiritual donde se toman las decisiones espirituales que finalmente se concretan en el mundo material del 1%. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Job? Job estaba ahí sirviendo al Eterno, oraba todos los días por sus hijos, porque sus hijos que se portaban mal le pedía perdón al Eterno, les ofrecía sacrificios, ofrendas, para que sus hijos, ¿no es cierto?, alcanzaran el perdón, porque sabía que sus hijos eran más o menos desordenados, y les presentaba ofrendas al Eterno todos los días, ¿no es cierto? Y de pronto, él no sabía qué es lo que estaba pasando en los cielos. De pronto hay reunión en los cielos, y los ángeles, aquí están de nuevo, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Los ángeles, entre ellos vino el Satán, y el Eterno lo vio y le dijo, hola Satán, ¿qué andas haciendo? Y él le dijo, ando por ahí, ¿no es cierto? He venido de andar por ahí, de merodear la tierra, ¿no es cierto? Y de hacer mis asuntos. Y el Eterno le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cierto? Que es varón íntegro, un varón recto delante de mí. Job no tenía idea de lo que estaba pasando. Las tomas de decisiones están ahí en el mundo espiritual, en el cielo. Y de pronto el Eterno le da permiso al Satán para que le quite lo material a Job, cosa que Dios le había dado, cosa de la cual él disfrutaba. Y de pronto Job ve que va perdiendo todas sus posesiones. ¿Dónde se tomaron esas decisiones? No, esas decisiones no se tomaron ni en la bolsa, ni fue problema del IPC, tampoco fue problema de los comunistas, ni tampoco fue un mal gobierno de la derecha. Claro, todas esas cosas son las que nosotros vemos ahora, las vemos en el 1% y nosotros las traducimos, ¿no es cierto?, como que fuera problema de los gobiernos. Traducimos la inflación del IPC, traducimos todo en una realidad que es el 1%. Y nosotros decimos esto es por esto. Pero la verdad es que todas esas cosas se deciden primero en los cielos, en el mundo espiritual. ¿Me entienden? Entonces, hay una realidad nuestra también, personal e individual. Nosotros ahora nos vamos a dormir y el alma se va. Parte del alma que está en nuestro cuerpo se va y se presenta delante del Creador. Y ahí el alma es juzgada.
Y el alma ahí encara al Eterno, ¿no es cierto? Y el Eterno la juzga, conversa con el alma, y si haya gracia el alma, baja de nuevo y vuelve al cuerpo muerto, ¿no es cierto? Y por eso damos gracias al Eterno, le decimos, Señor, bendito eres tú que devuelves el alma a los cuerpos muertos. Pero el alma recibe un pequeño juicio durante la madrugada, durante la noche, ahí delante del Eterno. O sea, hay experiencias espirituales que escapan de nuestra realidad, de nuestra conciencia, que se viven en esa realidad alterna, que es la escalera de Jacob, que es el Mesías. Digo yo, el Mesías, ¿por qué? Porque el Mesías es el jefe de esa realidad espiritual. Si dice Colosenses capítulo 2, dice que Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad espiritual. Él es el rey, Él es el jefe, Él es el que manda. Entonces la escalera de Jacob, que es en el fondo el sistema espiritual, ¿no es cierto?, donde los ángeles ascienden y donde los ángeles bajan, representa al Mesías, porque Él es la mediación entre Dios y los hombres. ¿Ok? El Mesías es por lo tanto la unión, ¿no es cierto?, entre los mundos espirituales, el reino espiritual del 99% y el reino terrenal del 1%. Cuando nosotros se nos pincha una rueda, eso se decidió primero en los cielos. Cuando nosotros, Hasbe Shalom Lo Alenu, nos sucede algo más trágico, eso se decidió, dije en el 1%, no, eso se decidió en el 99%, es decir, se decidió en los reinos espirituales, en los mundos espirituales, primero. Y luego se manifestó en el 1%, que es nuestra realidad. Entonces, aprendamos a movernos. ¿Qué nos invita a estar para allá? Nos invita a salir de Beersheba y marchar a Harán, que en el fondo representa es salir de esta comodidad en la que estamos y ponernos un poco incómodos y vivir una realidad alterna, una realidad espiritual, estar conscientes de que algo están haciendo conmigo. ¿Me entienden? O sea, el Eterno está decidiendo algo por mí. Algo está haciendo Él conmigo, en mi trabajo. Siempre uno tiene que estar expectante del trabajo que tengo, mi familia, los niños. El Señor los está guardando, los está cuidando. Bueno, de aquí más adelante hay un tema muy, muy lindo que tiene que ver con el cuidado del Eterno, con la Parnasá, que no sé si lo alcancemos a ver ahora, pero estoy ahora intentando hablar un poco más de este tema de la conciencia de que debemos tener en el mundo espiritual. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ok. Yeshua, ¿tú tienes alguna pregunta? Ok. Okay. Entonces, dice, y soñó ya aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su punta llegaba hasta los cielos y aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. ¿Esto? Ahí hay un mundo. Es el mundo. Esa es la realidad espiritual. Y fíjate que a esa realidad espiritual nosotros tenemos acceso, ¿cómo? ¿Cómo tenemos acceso a esa realidad espiritual? Según la escritura, por la fe. Sin fe es imposible acceder a esa realidad espiritual. Porque el hombre incrédulo no vive en esa realidad espiritual. El hombre incrédulo es gobernado por las leyes naturales del 1%, por decirlo de alguna manera. No, él no cree nada, o sea, él piensa que su pésimo trabajo y su pésima vida es producto de Piñera. Ellos, claro, claro.
Claro. Bueno, ahí tienes el ejemplo de una persona que se está engañando a sí misma, ¿no es cierto? Claro. Sí, 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 por supuesto. Bueno, una persona que está limitada, como el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es una creación limitada, porque cuántas cosas que nosotros decimos tener o poseer, eh, en realidad se van a acabar en el momento en que dejemos de existir. Y eso se traduce a cuántos años de vida, quién lo sabe. Algunos llegan a los 40, otros a los 50, otros a los... ¿Quién llega a los 120 años? Estamos hablando de una vida de menos de 80 años, hasta 80, 90 años con mucha suerte. ¿Y qué es 90 años en la historia? O sea, es un punto, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad. O sea, nuestra vida, nuestra historia es un punto en la vida de la humanidad. ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de decir, yo voy a ser eterno? Todo lo que poseo siempre va a ser mío y nunca lo voy a perder. Entonces, no hay lógica, no hay lógica en pretender que esta vida consiste en tener cosas, salir a trabajar para tener cosas. Esa es la lógica de esta vida. Y que nosotros, seres inteligentes, seres que se emocionan, seres profundos, seres que tienen alegría, que pueden amar, que pueden hacer el bien, y que podemos llegar a ser tan inteligentes como los seres humanos, que el objetivo de esta vida sea en 80, 70 años tener cosas simplemente y no tener una trascendencia, eso es ilógico, no tiene sentido. No tiene sentido que exista la vida para eso, ¿no es cierto? Entonces, el amigo tuyo en realidad no ha hecho esa reflexión todavía. Y esa es la reflexión que nosotros, Baruch Hashem, estamos haciendo todos los días cuando nos sentamos a estudiar Torah. Somos parte de los bendecidos, sí, así literalmente. Somos bendecidos por Dios. El hecho de estar estudiando Torah aquí es una bendición. Es una bendición. Yo ayer fui a un velorio y de un familiar de mi suegra, donde la mayoría de las personas que estaban ahí son personas que tienen problemas con la droga, con el alcohol, un ambiente tóxico, muy, pero muy peligroso. Y estuvimos ahí una hora, más que nada por hacer un acto de presencia. Pero uno se da cuenta que las personas ahí están perdidas. O sea, las personas no tienen posibilidad, a menos de que Hashem se apiade de ellas, de tener una vida con sentido, una vida significativa. Entonces, ¿qué representa para nosotros estudiar la Torá y tener al Mesías? Representa el acceso a los mundos espirituales, donde se toman las decisiones, donde nosotros podemos cambiar la historia de nuestras vidas y la historia de nuestros hijos para bien. ¿Cómo? Con la tefilá, con el estudio de la Torá, con la sedaká,
con el observar los mandamientos. Que todo esto es un mérito, un sehut, y puede que no lo tengamos. Incluso puede ser que nuestra justicia sea considerada por Dios como un trapo de inmundicia, pero incluso en esa percepción divina que Dios tiene de nosotros, hay una gran compasión, porque no nos va a juzgar como juzgará a las naciones. Él va a juzgar a sus hijos como a hijos, y va a ser compasivo también con nosotros. Entonces, siempre servir al Eterno es una ganancia, es un buen negocio. ¿Ah? Ese es el tema. Siempre servir al Eterno va a ser una ganancia, un buen negocio. Tener acceso a este mundo espiritual por medio del Mesías. Él es la escalera. Está escrito respecto de Yeshua que él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí hay un concepto, ¿cierto? El concepto de que Él es la escalera por la cual se asciende al Padre. En primera de Timoteo 2:5, Rab Shaul dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías Yeshua, hombre. Ahí nuevamente vemos que Yeshua es una mediación, es decir, una conexión entre lo divino y lo humano, entre el mundo espiritual, donde se toman las decisiones que finalmente se concretan en este mundo terrenal. Es importante este concepto que nosotros nos lo llevemos después de estudiarlo, que Hashem tiene providencia individual sobre cada uno de nosotros, y de eso vamos a hablar la próxima semana, el próximo jueves, que Él tiene providencia individual sobre nosotros, y lo hace ahora por medio de Yeshua el Mesías. Él nos permite tener acceso a esa providencia. ¿Qué es providencia? Es que el Eterno te permite tener acceso al conocimiento espiritual de nuestras propias realidades. No lo podemos ver todo, ¿eh? Es evidente que no podemos verlo todo, pero tú sabes que Él está involucrado en tu vida. O sea, a ti te pasa algo en el día y tú dices, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mi vida con esto? O de pronto te das cuenta cómo algo te sucedió y eso fue la mano divina a tu favor, así, ¡pum! Te salvó, te sanó, te rescató, te dio un buen negocio, te advirtió de algo, pero eso tú no advertirías eso, tú no te darías cuenta de eso si tu conciencia no estuviera, ¿no es cierto?, libre para acceder al mundo espiritual, al mundo de los ángeles, al mundo de la escalera de Jacob. Tú no te darías cuenta de esa realidad si no tuvieses conciencia de que Hashem tiene una providencia individual contigo. Eso es maravilloso, que Dios se ocupe de cada uno de nosotros de forma individual. Y no solo eso, se ocupa de mí, pero también se ocupa de mi hijo. Y fíjense, acuérdense de estas palabras que el Rab nos enseñó el día sábado en la tarde. Cuando el Señor te mira a ti, está pensando en tu hijo. Esas palabras son maravillosas. Cuando el Señor me mira a mí, está pensando en mis pequeños. Me cuida a mí porque también los cuida a ellos, porque piensa que ellos son en el futuro sus hijos los que van a traer luz a este mundo. Y también, si ellos son cuidados y protegidos y crecen, bendecidos, los hijos de sus hijos, los hijos de mis hijos, de tus hijos, van a traer luz al mundo, más espiritualidad, más acceso a esa realidad. ¿Qué es entonces el Olam Abba? Sino esta conexión verdadera y más tangible de la realidad espiritual, 99% realidad que va a descender, el reino de los cielos que va a estar entre los hombres. Y Yeshua va a ser quien logrará finalmente esa conexión entre la humanidad y el reino de los cielos. Cuando Yeshua decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado o está entre vosotros, está hablando de eso, del acceso de la humanidad a este reino divino, espiritual, donde se acaban los problemas. Dios perdona pecados, sana las enfermedades,
hay abundancia, hay justicia verdadera. Cas no nos va a solucionar el problema. Boric menos, menos Boric. Pero el Mesías Yeshua sí nos va a solucionar el problema cuando Él instaura el reino divino en este mundo. Amén. Bueno, un poco eso es la reflexión de este pedacito de la parashá. A ver si el jueves seguimos conversando acerca de la providencia y hay cositas ahí que son muy, muy, muy bonitas para estudiar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Si no, estamos terminando. ¿No? Ok, Baruch Hashem.